Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Muy buenos días, oyentes de Radio Dakota, aquí nuevamente en este miércoles de frío. ¿Cómo frío? De mucho frío, Javier. ¿Cómo frío? Hace calor también. Llevándoles los secretos de la Kabbalah, este programa que hacemos con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con mucha conciencia también. Vayamos entonces, Javier, al programa del día de hoy. Programa del día. Tenemos y veníamos contando nuestro programa pasado, que hemos hablado de este espacio de, yo lo titularía la memoria, o aquella semilla que solemos tener en nuestra conciencia de el pasado, la memoria, cómo curar, cómo eliminar algunas cosas que nos arrastramos y nos llevan y nos arrastran hasta hoy. Parece que en realidad en vez de estar en el día de hoy seguimos conectados con el pasado. En esta semana que es una semana de sanación. Sí, aparte de esta semana es en general considerada una de las aperturas cósmicas, según la Kabbalah, donde podemos conectar con sanación. En todos los sentidos. Sí, creo que hoy tal vez lo que queremos desarrollar en el programa es entender un poquito más cómo es este tema de la sanación. La sanación es una energía que existe, que uno puede tomarla y sanarse. Es algo que es como decir, bueno, sé que me duele la cabeza y está la aspirina. Bueno, la aspirina es algo que yo puedo ir y tomar, ingerirlo y produce un efecto. La sanación es algo parecido. Es algo que existe tal vez en un nivel metafísico, que yo voy, lo adquiero, lo traigo a mi vida y eso me cura. De eso vamos a hablar hoy. Pero también quedamos en la semana pasada, estuvimos hablando de el dolor como maestro, ¿sí? El por qué todavía la mayoría de la gente sigue con vidas en donde se encuentra constantemente con sufrimiento o con dolor. Vamos a distinguir las dos cosas. Y habíamos, para los que no escucharon el programa de la semana pasada, habíamos establecido primero que nada la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo que se siente tanto en el cuerpo o emocionalmente, y es parte de la vida. El sufrimiento es una elección humana de quedarse a vivir en el dolor o de prolongar el dolor. Y habíamos dejado la consigna o la incógnita para este programa de esta semana: ¿cómo es esto de las memorias, los traumas, las memorias recurrentes, los sueños recurrentes de cosas que le han pasado a la persona en su vida, que le producen dolor, situaciones que ha tenido que vivir traumáticas, que la persona las sigue viviendo continuamente, o sea, las revive y habíamos hablado de el típico caso: a una persona le pasa algo traumático, una experiencia violenta, donde aparentemente hay culpables, la persona es, entre comillas, víctima, y ese sufrimiento que la persona atraviesa, o ese dolor que la persona atraviesa en ese momento, por alguna razón vuelve, y cada vez que la persona lo siente otra vez o lo recuerda, le genera las mismas emociones y le sigue produciendo sufrimiento. A veces un día, un mes, un año, a veces toda la vida. Si establecemos que también hay, como bien lo dijiste, dolor en lo físico y en lo espiritual o en lo metafísico. Cuando alguien se lastima y esta cicatriz está frente a nosotros, tal vez ponemos una curita. Si levanto el otro día la curita, la cicatriz continúa. Tiene un proceso ese espacio de sanación en el mundo metafísico, en el espacio metafísico, en el dolor de la conciencia. También podemos entender que hay un proceso que al otro día no te levantás y se esfumó aquel dolor de ese golpe traumático que estuvo ahí, o es algo que podría uno eliminar inmediatamente. O sea que no transita ese periodo que tiene en lo físico, que uno dice, espera, no podés levantar la curita el otro día. Ok, pero siempre la herida en lo físico cicatriza al mismo en el vuelva a su condición
No, pero incluso, digamos que va a quedar una cicatriz para recordarnos, sí, va a quedar una marca. Pero la pregunta es, ¿siempre se cicatriza de la misma forma, la misma velocidad? No, no. Que no. De hecho, hay gente que de golpe esa herida se infecta y pasa el tiempo. Yo conozco un caso muy puntual. Me lo cuenta una persona que trabajó muchos años en un hospital en Israel. Y me cuenta que una vez tuvo un caso en donde entró un soldado de 19 años a quien le tenían que amputar una pierna porque había pisado una mina o la herida era tal que le tenían que cortar una pierna. El mismo día, porque ella asistió ambas operaciones, había una señora de 65 años que le tenían que amputar una pierna por un problema de diabetes. Y me cuenta esta persona que esta señora tenía unas ganas de vivir tremenda y este otro muchacho estaba abatido por lo que le había pasado, 19 años, le iban a cortar una pierna, el tipo se quería morir, literalmente eso decía, que se quería morir. 2 semanas más tarde, la señora sin una pierna salió caminando del hospital, ¿sí? Con bastones, con prótesis, con muletas, como sea, pero salió parada caminando. Y una semana más tarde, este soldado, que todo el resto de su cuerpo estaba en perfecto estado, solo que le habían amputado una pierna, murió. ¿Sí? Entonces, pareciera ser que algo tiene que ver nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, lo que sentimos, lo que pensamos. No es tan lineal que, bueno, una cicatriza en 3 días, una herida de tantos milímetros de profundidad cicatriza en 4, no es tan así. Aparentemente el cuerpo requiere de ciertas condiciones y de eso es lo que vamos a hablar en este programa. El cuerpo, decimos, es el espejo de nuestra conciencia. Exacto. Hoy vamos a explicarlo incluso en mayor detalle, okay. Entre lo físico y lo metafísico, cómo funciona esto. Primero quiero empezar con lo que hablamos la semana pasada, que tiene que ver con estas memorias traumáticas. Vemos gente, como dijimos anteriormente, que les ha pasado algo, han tenido que atravesar un dolor que puede ser desde la muerte de un ser querido, sobre todo si esa muerte no sigue las reglas naturales, ¿sí? La madre que entierra a un hijo, ese tipo de muertes, o la muerte de un ser querido, o el gran amor de la vida de alguien, ese tipo de pérdidas que no parecen lógicas, ¿sí? Ocurre, y la persona que queda traumatizada o queda con un dolor que le dura en el tiempo. Y utilizo el ejemplo de la muerte de un ser querido porque es algo doloroso en donde el culpable, ¿sí? Que es el que se murió, no tiene la culpa, no tiene nada, el tipo, la persona, lo que sea, por la razón que sea de su propio tikkun, de su propia corrección, tenía que morir ese día, ¿sí? Tenía que dejar este mundo físico ese día. No lo hizo para hacer que la otra persona, para lastimar a la otra persona. Pero si sucede, y perdón que pongo un ejemplo parecido a esto, si sucede en un accidente, si alguien muere atropellado en la calle, joven, es más fácil encontrar, claro, un culpable, ¿no? Sí, pero digamos que la persona muere de una enfermedad, okay, o simplemente le da un ataque cardíaco y muere. Uno no puede decir lo que me hizo tal y tal persona, sin embargo, duele. Uh-huh. ¿Sí? Y uso este ejemplo porque en realidad lo que sucede con las emociones es muy parecido a lo que sucede cuando sí encontramos un culpable, ¿sí? Cuando está el asesino o el ladrón o la persona que me quitó o que me engañó y me estafó y me sacó dinero y me causó un dolor que cada vez que me acuerdo lo siento igual, vivo. Una cosa que sí es interesante es ver que los psiquiatras, los psicólogos nos dicen que
hablar sobre esta situación traumática, de alguna forma exteriorizarlo, poderlo hablar, disminuye y cura el sufrimiento. Y de hecho, uno ve a una persona que ha pasado, qué sé yo, lo asaltaron, lo golpearon, pasó por una situación traumática, y la persona lo cuenta inmediatamente. Le ocurre, al día siguiente lo cuenta, y cuando lo cuenta llora y siente las mismas sensaciones que sentía en ese momento. Lo revive, pero a medida que lo va contando, cuanto más veces lo cuenta y más veces revive esta situación, cada vez siente menos dolor, por decirlo de alguna forma, hasta que es más eventualmente lo puede contar, ¿sí? Hasta algún día puede hasta escribir un libro y hasta hacer alguna broma al respecto. Lo digo porque tengo una persona amiga que estuvo en un centro de detención clandestina en la ESMA, y las cosas que cuenta que le sucedieron son terribles, pero escribió sus vivencias en un libro y hace un montón de chistes, incluye cosas cómicas que ella vio que ocurrieron, y uno dice, yo le pregunté, le digo, Nora, ¿cómo puede ser que pongas que hayas llevado que esas tengas, sensaciones, o sea, ahora... que puedas poner un chiste entre medio de... Y ella me dice, lo que pasa es que ya lo conté tantas veces que hay ciertas cosas que ahora tengo otra visión también de lo que... tengo otra vivencia de lo que, lo que sucedió. Con el tiempo, te pregunto, Javier, ¿ha disminuido, no sé si la palabra es dolor, pero ha disminuido algo como para que se haya transformado en una anécdota tan... más natural al contarla, sin tan conectado a sus sentimientos y su enojo? Pareciera ser que es así. Los psiquiatras, los psicólogos observan que la experiencia de exponerlo reiteradas veces disminuye el dolor, entonces lo recomiendan como terapia, ¿sí? Y nosotros explicamos en la clase de la semana, en el programa de la semana pasada, que en realidad lo que sucede es que el dolor está ahí como maestro, porque la persona no tiene en ese momento, en ese determinado lugar, no tiene otra mejor forma para aprender. En ese momento, cuando le sucede la primera vez, cuando la vez que en realidad sucede aquel evento traumático. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un viejo dicho en espiritualidad que dice... cuando el alumno está listo, el maestro llega. Y en realidad tenemos que entender que todo estado de ser es una forma de estar listo para el aprendizaje de ese día. Tu estado de ser, cómo te sentís emocionalmente, qué tan predispuestos estás de aprender de los demás, de algún maestro, de la vida misma, de la naturaleza, va a determinar qué tipo de maestro llega. Pero nosotros tenemos que aprender, y aprendemos y crecemos todos los días. Lamentablemente, la poca predisposición a aprender que tiene la mayoría de la gente hace que el maestro más efectivo sea el dolor. Ahora, la medida de dolor es perfectamente proporcional a la lección que la persona tiene que recibir, siempre y cuando la persona aprenda de eso. Proporcional a la lección, dijiste, ¿verdad? A la lección. Digamos que vamos a cuantificarlo, si hubiera una escala de medida del 1 al 10 y la persona tiene que aprender algo que requiere 8 de dolor, no le va a tocar 9 ni tampoco 7, va a ser 8, la medida perfecta. Ahora, ¿qué pasa? La persona tiene que poder reconocer al dolor como maestro, y si no lo reconoce, sigue no habiendo aprendido, sigue no habiendo absorbido el conocimiento que tenía que absorber de ese dolor, y por eso es que la psique humana se encarga de hacer ¿qué? De revivirle la emoción. ¿Por qué cada vez que la persona revive esto, en el tiempo disminuye el dolor? Porque en realidad cada vez que se autoimpone más dolor, ¿sí? Por más que todavía no lo vea como un maestro, el dolor mismo purifica a la persona. Ahora,
¿pudiera esto curarse en una sola oportunidad? Sí, y es cuando la persona deja de sentirse víctima, ¿sí? Sale de la situación de otro tiene la culpa, el mundo no es perfecto, hay víctimas y, ¿cómo se dice? Perpetrators. Víctimas y perpetuadores. Perpetuadores, sí, perfecto. las personas que son el culpable. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, una persona tiene una situación traumática. Sí. El dolor lo invade, le golpea esa situación. Y en ese momento, voy a decir algo que parece contradecir a Kabbalah. En ese momento es difícil entender a ese maestro cuando aquel que estás despidiendo, o aquel golpe traumático, o aquella persona que despedís, como decís, sí, contra la naturaleza, etcétera, viene a sentir llanto, dolor, angustia, y sortearlo de una vez. Digamos que una vez es, por eso lo asocié con lo físico, porque entendía que tenía que, yo por lo menos me imaginaba que siendo un proceso en donde al otro día que uno está despidiendo a alguien, al otro día está en un proceso de duelo. Levantarse al otro día y estar feliz podría lograrse por momentos, pero estás como melancólico y triste, aunque tal vez no estés todo victimado, pero y a medida que pasa el tiempo uno siente que ese espacio, esa energía de dolor, de angustia, se va disminuyendo, y en el tiempo, que evidentemente puede ser eterno a veces, puede ser toda la vida, ahí es donde intento saber si en el tiempo cuánto, y a lo mejor a la semana me siento ya mejor, más recuperado, o a lo mejor a los 3 años. Sí. También hay otro tema que es la moral, las leyes sociales y las buenas costumbres. No es una buena costumbre no sufrir. Claro, que ¿sí? No me duela o sentirme feliz al otro día. Si la persona va al velorio de alguien y ve que la viuda o los hijos no están desolados, llorando y sufriendo, no está bien, ¿sí? Y eso no quiere decir que no querían a la persona, o lo que pasa es que tenemos también todo un set de reglas morales que no tienen ninguna contemplación espiritual, ¿sí? Es solo lo que hay que parecer y lo que hay que hacer. De hecho, una cosa que es interesantísima es que en la halajá, en la ley judía, ¿sí? que en realidad tiene toda una fundamentación espiritual, cuando una persona muere y alguien va al entierro o a un proceso que se hace durante 7 días en la casa de la persona que falleció, los primeros 3 días no está permitido acercarse a los familiares más cercanos a consolarlos, ¿sí? Y uno puede decir, pero qué desalmado, ¿cómo puede ser si... Y aquel que ha estado alguna vez en un velorio, vos de repente ves que está la persona, llora 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea, 3 horas, 10 horas, y hay un momento en que tiene que comer y hay familiares y empiezan a conversar, y a veces a las 10 horas del fallecimiento ya se están riendo de algo que sucedió, recordando a la persona. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega una nueva persona que viene a abrazarlo y a consolarlo ¿sí? Y otra vez... Y que necesita ver tal vez a esa persona mal, en ese estado de tristeza. Sí. Entonces, llega alguien nuevo a consolar y otra vez estamos todos llorando y todos, sí, y en el abrazo está el llanto y esto, y de acuerdo a la halajá, a la ley, a las reglas cabalísticas detrás de todo esto, los primeros 3 días uno debe ir, estar ahí en presencia, ofrecerle, ver si las personas necesitan algún tipo de ayuda, comida, esto, lo otro, porque las personas que están en esa situación no deberían de tener que ocuparse de nada mundano, nada físico. ¿Por qué no deberíamos, o por qué la ley dice no deberíamos a esas personas consolarlas? Porque en realidad lo que estás haciendo es que estás contribuyendo en un proceso de revivir un dolor del cual la persona no necesariamente tiene que seguir pagando, ¿sí? No tiene que, el sufrimiento es la perpetuación de ese dolor. El dolor ocurre en el momento de la pérdida e inmediatamente después empieza a disiparse, porque inmediatamente después, en el instante de la pérdida del momento traumático, la persona no puede hacer de eso
una lección. ¿Una elección? No, una lección, un un aprendizaje. Hay que entender que se requiere de esos 3 días, de tomar distancia de la situación, y de la única forma que puedo tomar distancia de la situación es si no estoy todo el tiempo con gente que me lo recuerda constantemente. Sin embargo, tenemos toda una mecánica social de el consuelo y del revolver cosas y sacar detalles. Y ¿por qué? Porque muchos queremos después ir a contar lo que le pasó a mi amigo. Entonces, cuanto más detalles tengo, más jugosa es la historia para hablar de otro. En definitiva, el concepto del dolor como maestro es totalmente evitable, ¿sí? De hecho, tenemos que entender que si nosotros explicamos en el curso este que dimos, aquellos que no saben de lo que estoy hablando pueden entrar a nuestra página web cabalaplicada.com y van a ver que hay hacia la parte de abajo de la página un montón de links con los programas que hemos tenido aquí en Radio Dakota, y van a ver que hay 9 programas que dicen curso de iniciación a los secretos de la Kabbalah. Por cierto, esta noche tenemos otra vez aquí en el auditorio de Radio Dakota, Córdoba 3621, piso 15, a las 19:30, tenemos una clase gratuita presencial que voy a estar dictando, que es una introducción a los secretos de la Kabbalah. Pero en definitiva, en este curso de iniciación a los secretos de la Kabbalah explicamos sobre un concepto que se conoce como el pensamiento de la creación. En ese no hay nada que exista en el mundo que no esté comprendido dentro del pensamiento de la creación. Ese nivel, ese pensamiento de la creación tenía un propósito, y el propósito es muy simple. El propósito es que la vasija, o nosotros los seres humanos en el curso lo explicamos, y también en la clase que vamos a dar esta noche vamos a explicar esto en más detalle, que la vasija, la creación, este universo fue creado para que toda parte, cada componente de nuestro mundo reciba infinito y continuo placer. ¿Sí? ¿Aún en esas situaciones? Es al revés. El sistema fue creado para que cada parte del mundo, cada pieza del rompecabezas, cada ser humano, cada animal, todo reciba infinito y continuo placer. Esa es la esencia de la creación. Muchos de los actos que nosotros hacemos nos separan de la esencia de la creación, nos separan del canal, de los hilos conductores que nos mantienen unidos a esa realidad paralela del placer absoluto. Y las religiones en el tiempo se han encargado de crear esta idea del castigo, ¿sí? De que Dios castiga que la persona hace algo malo y por eso le pasan cosas malas. Incluso utilizan el concepto de las leyes de causa y efecto, ¿sí? Todo lo que la persona hace vuelve, ¿sí? Lo bueno, lo malo, hay leyes perfectas de causa y efecto, y es como si fuera que la persona hace algo malo y hay como un juicio donde se juzga y le envían perfectamente su castigo o su recompensa. Ahí es donde ponemos a Dios en esa figura de que hace, interviene, sí, en este mundo, que juzga. Y en realidad la Kabbalah nos explica que la creación misma y en la constante en el mundo verdadero, en lo que las religiones llaman el mundo por venir, la Kabbalah lo llama el mundo verdadero, y ese mundo verdadero ocurre ahora, en este mismo momento. Nos han hecho creer que hay un sistema de juicio y de recompensa y castigo. En realidad, la recompensa es el único estado verdadero.
eso que la gente llama recompensa, que sería la plenitud, es el único estado verdadero. Por eso, para aquellos que, no voy a entrar en detalles, pero aquellos que conocen las particularidades de la porción de esta semana de Pinjas hace un acto heroico en donde recibe una recompensa muy grande, y la recompensa que recibe dice en la Torá, Titen lo veriti shalom, dice, y le voy a dar a él mi pacto de paz. Y en la palabra shalom hay una letra vav, una de las letras que sabemos que corresponde a el árbol de la vida, a Zeirampin, a las 6 sefirot centrales del árbol de la vida, que son el canal de luz. También aquellos pueden buscar en los programas, van a encontrar ahí unos programas que dicen árbol de la vida. En la página web está colgado el árbol, que pueden visualizarlo para orientar un poco lo que estamos comentando. Esta letra Vav en la Torá aparece rota, es la única letra de toda la Torá, de todo el Antiguo Testamento, que de hecho si hay una letra que está rota, se considera que todo el documento es inválido. Sin embargo, esta letra Vav, a propósito, el escriba cuando hace el documento debe escribirla rota. Y los sabios nos dicen que nosotros debemos de leer esta palabra Shalem en lugar de Shalom. Shalom quiere decir paz y Shalem quiere decir completo, ¿sí? Plenitud. El gran regalo que recibió Pinjas fue la plenitud eterna. O sea, se conectó con el verdadero sistema. ¿Cómo? Porque él reconectó el canal de luz. La letra Vav, que representa Zeirampin, que representa la cañería que nos mantiene conectado con la energía, con la esencia del Creador. Donde sea que nosotros hacemos algo que bloquea esa cañería, deja de fluir ese fluido de luz que es lo que nos da plenitud, y nos retira de la situación perfecta de la plenitud. Esa distancia nosotros la conocemos como sufrimiento. No es un castigo. La verdadera esencia es continuo placer, continuo salud, bienestar, abundancia. Cada vez que hacemos algo que nos separamos, la sensación que nos da es una sensación de sufrimiento, porque en realidad eso es exactamente el opuesto a la realidad. ¿Por qué nos boicoteamos? ¿Por qué estamos porque no bloqueando conocemos bien, canales? Porque no conocemos bien cómo funciona el sistema, porque seguimos aceptando las leyes de la moral y la buena costumbre, lo que está bien, lo que se ve bien, y no hacemos uso de nuestra conciencia. En la segunda parte del programa vamos a ver dos cosas. Una, cómo eliminamos esas memorias traumáticas y cómo restauramos la salud. Volvamos, Javier, al tema que veníamos desarrollando, contándoles a nuestros oyentes en este espacio del dolor y el sufrimiento, y tal vez en esta segunda etapa podemos ir a contar el antídoto. El antídoto. ¿Cómo se vuelve de esa situación? Primero, la semana pasada, y escuchen el programa de la semana pasada, ya está colgado en la página web, explicamos dos primeros conceptos que son empezar a ver perfección, ¿sí? Explicamos la diferencia y generalmente lo que crea la depresión, ¿sí? Que es que el evento traumático, cuando ocurre, sentimos que no es justo, ¿sí? Que hay algo que funciona mal, que no hay justicia en el sistema, y nosotros ya lo hemos explicado muchas veces. La esencia de esta, lamentablemente, mientras el ser humano no le presenta al universo pruebas de que tiene la capacidad de aprender a través del éxito, de la armonía, de la introspección y del adquirir conocimientos reales que tengan que ver no con aislarse de la realidad, sino con transmutar y cambiar su vida a partir de la responsabilidad. Hasta que la persona no hace eso, como igual tiene que aprender, porque estamos acá para un proceso de crecimiento y de aprendizaje,
el maestro más eficiente es el dolor. ¿Sí? Y todo el dolor que vemos en el mundo, todo el caos, la destrucción, la gente que sufre, que vive en la calle en un día de frío como hoy, más allá de que hay que extender la mano y hay que ayudar, la mejor forma de ayudar es entender que ese dolor va a permanecer ahí hasta que se presenten mejores herramientas de estudio. ¿Sí? De hecho, el propósito de nuestra organización, de esta charla introductoria que damos esta noche, tiene que ver con esto, con despertar y incluso este mismo programa tiene que ver con ofrecer herramientas donde la persona puede involucrarse en un proceso de crecimiento sin dolor. ¿Sí? Requiere de menores exposiciones al dolor, que son hacerme del tiempo para ir a la clase. Hoy a la noche seguramente va a ser una de las noches más frías del año, y sin embargo nos pasó lo mismo la semana pasada, que era una noche muy fría. Estaba repleto de gente. Y el auditorio estaba repleto, porque hay gente que se está dando cuenta que incorporar este conocimiento te ahorra sufrimiento. No es una cosa mágica, es simplemente que le estás dando a tu vida la posibilidad de que el aprendizaje no sea a través del dolor. Entonces, lo primero de lo que quiero hablar, hay una, no sé si ya lo expliqué acá en Dakota, pero en alguna de las clases, seguramente en la clase de Zohar lo explicamos. Hace ya varios años que hay un grupo de investigadores en Canadá que están investigando y están creando una pastilla que borra las malas memorias. ¿Cómo se hace? El sistema es muy simple. Aparentemente, lo que hace esta pastilla es que no te permite fijar nuevos recuerdos. ¿Pero cómo? Lo que yo quiero eliminar es algo que ocurrió hace 10 años y me vas a dar una pastilla que no te permite fijar nuevos recuerdos. La teoría que ellos tienen... Nuevos recuerdos es algo cercano ahora, en este instante. Lo que estoy pensando ahora. Y sin embargo puedo recordar aquello que sucedió. Pero ellos dicen que esta pastilla sirve para eliminar esos recuerdos de situaciones traumáticas en mi vida. ¿Cómo funciona? Ellos dicen lo siguiente: la memoria, cuando uno recuerda aquel evento traumático, si la memoria fuera una pintura hecha en óleo, ¿sí? En el momento que lo recuerdo, es como si el óleo, el aceite en el lienzo estuviera fresco otra vez. Con lo cual, cada vez que yo recuerdo eso traumático, cuando lo termino de recordar, se vuelve a fijar en mi memoria. Y si yo pudiera tener la posibilidad de que no se fije, no dejaría de ser una experiencia traumática. Y lo que hace esta pastilla es que durante un periodo de 2 horas no te permite fijar nuevos pensamientos, y lo que ellos te hacen es que en esas 2 horas tenés que tratar de acordarte con la mayor cantidad de detalles aquello traumático que te sucedió. El problema, es que no es una pastilla para que aprendas de la situación traumática. Entonces, si la persona se deshace de esa situación traumática sin haber adquirido el aprendizaje, va a tener que ocurrir otra cosa en la vida de la persona que le vuelva a traer ese dolor. Está eliminando al maestro. Entonces, ¿cuál es la solución? Más allá de que es interesante el concepto y ver que hoy científicamente se entiende que es así, que esas memorias es como si estuvieran ocurriendo hoy, y por eso es que la persona otra vez vuelve a sentir el mismo sufrimiento. Nosotros sabemos que el aceite sobre el lienzo está fresco, el óleo está fresco, porque en realidad no existe el tiempo, el espacio y el movimiento. Porque eso que ocurrió hace 10, 15 años, ese evento traumático, está hoy acá con nosotros. Es tu percepción sobre ese evento lo que hace que sufras o no. Entonces, lo que queremos hacer es empezar a hacer nuestra propia terapia, de recordar estas situaciones y empezar a verlas como maestros, empezar a hacerse la pregunta que es la más difícil de todas y decir, ¿qué es lo grandioso de esta situación? Les aseguro que hay algo grandioso en esa situación.
un aprendizaje profundo que puede requerir de tomar responsabilidad, ¿sí? Puede requerir de que uno tenga que decir, bueno, de hacerse cargo. Yo también hice esto y esto y cometí estos errores o hice estas cosas que me llevaron a esa situación. Pero más allá de eso, empezar a verlo, a vivir esa situación. Como la vivías cuando se la contabas a alguien, pero empezabas a llorar y revivías y sufrías otra vez. Hacerlo en la privacidad de tu casa, de un lugar, en tu mente, recordar y empezar a verlo a la situación como maestro y empezar a preguntar cuál es la lección, no quién tiene la culpa y si yo soy inocente y el otro es culpable. ¿Cuál es la lección? Y empezar a sentir este dolor que siento, aunque todavía no lo entienda 100%, este dolor es mi maestro. En el momento que la persona reconoce al dolor como maestro, el universo se da cuenta que ya no es el medio más efectivo para que esta persona aprenda. ¿Sí? Porque la próxima... o que ya aprendió, o que está aprendiendo. No, está aprendiendo, pero también para próximas cosas que la persona tiene que aprender, el universo se da cuenta que la persona inmediatamente ya no es desafiante el dolor como maestro, y el maestro debe ser desafiante. ¿Sí? Nosotros en los cursos que damos presenciales, en las clases de Kabbalah, tratamos de ser lo más desafiantes posibles a que las personas apliquen, hagan cambios. Digamos, la diferencia entre tomar una clase en persona con un maestro que te está dando la clase, a diferencia de escucharlo por la radio o escuchar un video o ver un video, es la interacción y la capacidad de exponer tu propia situación a ser desafiado a aplicar el conocimiento. Javier, tenemos poco tiempo y quiero hablar del tema de las enfermedades también. Pero la pregunta a lo mejor te conecta con esto que vas a desarrollar. ¿Cuál sería el maestro si no es el dolor? La vida misma a través de su perfección. Yo puedo decidir invertir dinero en 2 negocios. Uno va a ir mal, ¿sí? Y seguramente después de todo un proceso de sufrimiento y de dolor y demás, la persona va a decir, bueno, ahora ya aprendí que eso no se hace, que acá no se invierte, que de esta forma no es la forma correcta. Pero si te va bien y te haces millonario, también recibís un aprendizaje, ¿sí? La vida misma es un maestro si estamos todo el tiempo pendientes a aprender de la vida. Si no pensamos que los momentos que en realidad hay momentos de ocio y momentos de disfrute. No, el disfrutar es una forma de aprender, ¿sí? Pero hay que ver de qué disfrutamos, de satisfacciones temporales que solo le dan satisfacción al cuerpo durante un periodo de tiempo y después me dejan con un vacío donde tengo que salir a buscar más emociones intensas que sí, cada vez requiero de más, sea de una droga, sexo, lo que sea, y termino esclavizado de aquello que me da placer, o empiezo a crear un balance en donde empiezo a sentir verdadero placer. Nosotros ya sabemos hoy que lo que el ser humano considera bello es lo que tiene que ver y da placer, lo que considera bello y que da placer es lo que tiene que ver con la armonía, ¿sí? Simetrías, cuanto más armónicas son las cosas, producen placer y producen un placer duradero, ¿sí? Incluso su memoria, tal cual. Entonces, tenemos que entender que sacando algunos casos puntuales en donde niños nacen enfermos o tienen problemas de enfermedad a muy temprana edad, que tiene que ver con la corrección, sobre todo de sus padres, más que del niño. Sacando esos casos particulares, la mayoría de la gente nace sana, ¿sí? El estado natural del cuerpo es estar sano y es el crecimiento, es ir hacia arriba, desarrollarse física e intelectualmente. Las emociones, ¿sí? En muchos idiomas funciona de la misma manera, implica movimiento, ¿sí? No decimos, uy, pasó tal y tal cosa y estoy tan movilizado. ¿Movilizado hacia dónde? ¿Cómo es que te moviliza? ¿Sí? Porque emociones tiene que ver con moción, con movimiento. Y las emociones, depende de las que nos permitimos sentir,
tiene que ver con hacia dónde nos movemos, hacia arriba, hacia abajo o hacia adentro. Y esto es lo que queremos explorar. Tenemos poquito tiempo, pero vamos a llegar. Si no, Diego nos va a dar una extensión. Vamos a tomarnos, quiero ver la cara de Diego, 20 minutos, Diego, vamos a tomarnos ahora para esto que viene. Tenemos que entender dos cosas. Una, la esencia del ser humano es la salud. Y de hecho, cuando una persona pierde la salud, no tiene que salir a buscar sanación. Lo que tiene que hacer es eliminar aquello que produjo la pérdida de la salud, y el cuerpo se recupera solo. Es decir, una persona se quiebra un brazo y va al médico. No existe el médico que sepa sanar brazos rotos. No existe. ¿Sí? Lo que el médico hace es inmovilizar los dos huesos, o ponerlos en su lugar, poner un yeso y dejarle crear, digamos, un balance, permitir que el hueso se cure solo, porque la esencia del hueso es estar unido, y si uno no lo está ahí rompiendo todos los días y lo deja inmóvil, el hueso se va a curar solo. No es el médico el que lo cura. La esencia de la vida es la armonía y la perfección. Ahora, tenemos que entender que el segundo punto es que hay varios niveles del alma. Tal vez en la clase, en el programa que viene, vamos a hablar de cómo utilizar también los niveles del alma para sanar situaciones y sanarnos el cuerpo. En realidad tenemos que saber que si nuestra vitalidad no está yendo hacia arriba, estamos enfermos. La muerte es una enfermedad. La decadencia del cuerpo, la vejez, es una enfermedad. Nadie muere, según la Kabbalah, de una enfermedad específica. ¿Sí? La gente muere cuando el alma no puede seguir creciendo espiritualmente en ese marco de vida, en esa situación, en ese cuerpo. Nosotros le hemos puesto nombre, ¿sí?, a cada una de esas enfermedades. Hay gente que está en perfecto estado físico y lo pisa un auto. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? ¿Que cruzar la calle es tan peligroso como el cáncer? Porque los dos terminan en la muerte. Y es muy relativo, porque ni el cáncer ni cruzar la calle mata. Lo que mata es cuando a la persona se le acaba en el medio en el que está viviendo la posibilidad de seguir creciendo espiritualmente, con lo cual su alma, que es su única existencia, deja ese cuerpo temporal y vuelve más tarde en una mejor situación para crecer. Ahora, nosotros no queremos llegar a esa situación, queremos hacer lo que hizo Pinjas, que vivió durante cientos de años, y eventualmente lograr transmutar la energía o la limitación de la energía del cuerpo. Y tenemos que entender que cuando una persona está enferma físicamente, lo que está enfermo es un nivel del alma que se llama Nefesh, el Nefesh bajo, ¿sí?, que es el que mantiene vivo a las células. En los primeros 40 días de gestación de un cuerpo humano, las células son totalmente indiferenciadas, ¿sí? Son todas iguales, muchas células. A partir del día 40, esas células empiezan a formar tejidos. Y la ciencia no sabe por qué es así. El Zohar, hace 2000 años atrás, el Zohar es el libro principal fuente del libro de la Kabbalah. El Zohar nos dice ya hace 2000 años que en el día 40 de la gestación se incorpora el primer nivel de alma, que es Nefesh, y el Nefesh le da pensamiento a cada célula, ¿sí? Y nos dice específicamente que lo que une y mantiene a los tejidos y al alma y al cuerpo funcionando es este nivel de Nefesh Hayah, ¿sí?, de un nivel de alma que es la parte vital, la parte animal del cuerpo. Y que cada una de nuestras células está conectada a un pensamiento. Y los pensamientos, que no es un razonamiento, estamos hablando de pensamientos. Los pensamientos que le permitimos pensar a nuestra mente y las emociones que eso genera y las que nos permitimos vivir
deterioran el cuerpo. O no, las emociones positivas nos movilizan hacia arriba, hacia el crecimiento. Las emociones negativas nos movilizan hacia abajo, y las emociones hacia adentro son las que crean las peores enfermedades, ¿sí? El comerse malas emociones son los peores. Y voy a tirar algo muy rápido, pero la consigna para esta semana es ir en contra de... nosotros estamos hechos de 4 elementos esenciales, que son el aire, el agua, el fuego y la tierra, ¿sí? Aquellos que saben algo de astrología sabrán que según su signo tienen más tendencia a uno de estos elementos. Lo que deteriora al cuerpo humano, la salud, es el desbalance de estos 4 elementos. En el caso del aire, es la gente que está con la cabeza, con sus pensamientos, en 1000 lugares al mismo tiempo, menos en el presente. En el caso del fuego, los enojos. Las personas de signo de fuego tienen más tendencia a enojarse. El enojo desbalancea el elemento fuego. El elemento tierra pierde su balance con la tristeza, ¿sí? Y el agua, el elemento agua, pierde su balance con la preocupación, que quiere decir preocuparse, o sea, estar ocupado en algo que todavía no sucedió, ¿sí? Y una cosa que tenemos que saber es que además de que eso nos desconecta totalmente de la luz, porque muestra que no tenemos certeza, es imposible preocuparse de algo de este momento. Uno puede preocuparse dentro de 5 minutos o dentro de 1 hora de lo que va a pasar después. Eso es los grandes problemas de ansiedad que existe en el mundo, ¿sí? Todos estos ataques de ansiedad, pánico, y todo esto proviene del desbalance del agua. Para esta semana, y la semana que viene vamos a hablarlo en más detalle porque todavía vamos a estar en el mes de Cáncer y seguimos hablando de sanación, para esta semana queremos irnos a lo opuesto. Si me enojo constantemente, tengo que saber que eso me está enfermando. Esos pensamientos deterioran las células de mi cuerpo, y lo único que tengo que hacer es crear balance. O sea que por esta semana me voy a ir al lado totalmente opuesto, porque en el momento en el que cree balance, ponga los 2 huesos en su lugar juntos, los huesos se sueldan solos. La enfermedad se va sola cuando elimino el desbalance en el nivel nefesh. Si soy una persona que sufro de tristeza, no sé, me voy a ver 2 o 3 películas que me alegren por día, ¿sí? Películas, comedias, lo que sea que me saque de esa situación, de esos pensamientos negativos. Y por supuesto el gran sanador de todos los males del cuerpo, el amor. Ya nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles. Esperamos. Gracias Diego, gracias Javier. Hasta el próximo miércoles. Buena semana.